Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Hugo Pimentel. Hugo Pimentel. Con la experiencia de múltiples industrias, Hugo Pimentel se ha desarrollado como consultor de inteligencia de negocios por más de 15 años, estando a la cabeza de proyectos de integración de datos, visualización, optimización, segmentación de consumidores y análisis de competencia mediante el desarrollo de estudios especializados y analítica avanzada de datos para la toma de decisiones de negocios y marketing. Bienvenido, Hugo Pimentel. Gracias a todos ustedes, orgulloso de estar aquí con frente. Les voy a compartir un poco de la experiencia que he venido teniendo desde hace muchos años, pero en específico ya con la publicidad, lo que he venido aprendiendo de todo este grupo interdisciplinario que nos encontramos trabajando en la publicidad. Entonces, pues vamos a ver si yo ya aprendí del curso avanzado. Bueno, voy a empezar con un statement que nos va a ayudar a lo largo de toda esta presentación. Las inversiones de negocios son orientadas a crecer los negocios, comúnmente, salvo en algunos casos suicidas. Entonces pongo esta imagen que me encanta, la actuación del Guasón con Heath Ledger, donde él, en vez de todo el dinero que ganó de todos estos delincuentes, pues lo quema, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Él usa el dinero no para generar negocio, al menos desde un punto de vista financiero. ¿Cuál es el objetivo de mi inversión publicitaria? Generalmente lo que he venido aprendiendo en la publicidad es que hay dos líneas. La primera, optimizar métricas de medios. ¿Qué es lo que voy a lograr? Un performance de mis medios mucho mejor, pero no tengo idea qué está realmente pasando en los negocios. ¿Cómo estoy incidiendo desde mi inversión publicitaria hacia el negocio, hacia beneficios dentro de mi negocio? No sabemos si va para arriba, si va para abajo, y es más, si va para arriba cuánto, si va para abajo cuánto. La otra forma es, desde mi inversión publicitaria, optimizar las métricas de mi negocio, sea posicionamiento de marca, sea avanzar al consumidor mucho más rápido, mucho más velozmente en un funnel de consumidor, sell in, sell out. Y entonces el performance de mis medios, entre comillas, pasa a un segundo término. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy planeando optimizar desde la selección que hago de mi inversión publicitaria es mi negocio, ¿vale? J. Paul Getty fue un multimillonario petrolero, falleció por allá por el 1976, y se decía que al momento de su muerte era la persona más rica del mundo. Y él decía que para tener éxito en los negocios, para alcanzar la cima, un individuo debe de saber todo lo posible acerca de su negocio, ¿vale? Entonces ya nos imaginamos hacia dónde vamos. Pues vamos a empezar a conocer qué está pasando con mi inversión publicitaria y cuál es el impacto en mis negocios. Entonces empezamos con una relación directa, sin meter una pluma más en esa relación. Hoy en día ustedes estamos en la publicidad más familiarizados con lo que son las curvas de alcance, que esto es prácticamente idéntico, pero ahora lo que estoy haciendo es calculando una curva que lo que mide es el potencial de mis inversiones para generar más negocio. ¿Para qué me sirven estas curvas de eficacia? Para lograr mayores eficiencias o para lograr un mayor revenue en mi negocio. ¿Quiénes los hacen? Por ahí hay unos tipos, los geeks, que les llaman data scientists, que además de saber cocinar en sus casas, saben hacer modelación, visualización, programación, y bueno, pero siempre requieren como ese apoyo para poder aterrizar lo que están haciendo por detrás en el back office, toda la analítica, para poder bajarlo a un plano activable. Y esto en la publicidad viene puntualizándose como un primer pilar que podemos colocar dentro de una plataforma de Business Analytics visto desde la óptica de la publicidad. Pero, entonces si ya tengo todas estas curvas de eficacia, si las calculo para cada medio, qué tanto me aporta el negocio, puedo lograr un mix a prueba de balas, un mix de medios a prueba de balas. ¿Por qué? Porque estaría teniendo un mix de medios que ni un solo peso va a causar un desperdicio publicitario. Entonces diríamos, listo, ya me voy a casa, ahí nos vemos. Pero hay muchísimas más variables inmersas en todo lo que tenemos que hacer dentro de la actividad publicitaria. Y entonces, si tengo un mix de medios perfecto, debería de generarme el mejor revenue hacia mi negocio. Pero, ¿qué pasa si pauto contenidos vacíos? ¿Me van a funcionar? Obviamente, no. ¿Tengo realmente el target más óptimo para mi negocio? Me he preguntado,
si con un menor esfuerzo publicitario puedo hablar a un target más pequeño que consume más o que consume más velozmente, las herramientas indicadas no todos nos lo pueden decir. ¿Qué más tenemos? ¿Qué estímulo es mejor para el negocio? Cuando yo trato de conseguir una novia, o me funcionan mejor las flores o me funciona mejor el cine. Pues eso lo tengo que averiguar, ¿verdad? Porque no le hice una encuesta antes para saber cuál sería la mejor estrategia. Pero vamos a imaginar que ya tenemos el mensaje y el contenido perfecto. Ya le hicimos, ya tengo mi mejor media mix, ya tengo el contenido y mensaje perfectos. Y ahora viene la siguiente pregunta. Ese mensaje en específico, ¿en qué medio va a ser más relevante para causar un impacto sobre mi negocio? Híjole, pues no tengo idea. Y después, ¿cuándo? Si te lo digo 3 meses antes, si te lo digo un día antes, etc. Entonces, pues ya tenemos al ejecutivo que tradicionalmente se dedica a medios frustradísimo. ¿Por qué? Porque a él le dijeron que era mucho más fácil. Le dijeron que nada más tenía que lograr mayor TRPs, punto. O que nada más tenía que maximizar el alcance, que tenía que mejorar los costos, el CPM, que tenía que lograr un mayor click-to rate. Nadie le dijo, porque nadie le dijo, que la actividad que él tenía que hacer era para mejorar el negocio del cliente. Y es más, no les voy a pedir que alcen la mano, pero al menos a mí me ha tocado. Ni el cliente está interesado en preocuparse por el negocio, sino más bien por las métricas de medios. Entonces, pues bienvenidos a la etapa 2 de esta presentación, donde vamos a empezar a entender una plataforma de Business Analytics basado en inteligencia publicitaria. Entonces empezamos con lo que sí tenemos en nuestras manos, el martillo que sí tenemos en la mano, que son nuestras inversiones publicitarias. Estas afectan e interactúan con varias componentes, tanto en un ecosistema de marketing como un ecosistema de negocio. Podemos hablar del consumidor, del performance de medios, de salud de marca, atributos de los productos que el consumidor percibe, datos georreferenciados, y es más, podemos hacer un research mucho más profundo. Todo esto tanto afecta como interactúa en conjunto para resultar en un negocio. Pero, entonces, ¿por qué medir todo esto? Es demasiado que medir. ¿Y realmente cuál es el valor de medir, de tener un ecosistema completo? Pues en realidad es que el negocio es el resultado de todas las interrelaciones entre cada uno de esos componentes. Y la única facultad que tengo yo son mis inversiones publicitarias. Entonces, mientras más comprenda cómo conectan y cuantificar esas conexiones, mejor dominio podré tener tanto de mi negocio, así como hacer una estrategia de guerrilla, ¿no? Llamémosle así, hacia mi competencia. Resumiendo lo que ahorita llevamos, las inversiones generan negocio. Entonces nuestra publicidad la tenemos que alinear para hacer crecer el negocio. Punto. Segundo, conocer todo lo posible del negocio, es decir, integrar un ecosistema de data idónea para que podamos empezar a entender lo que cada uno de nuestros clientes internos o externos necesita. Tercero, ahora ya viene la cuestión de capabilities, analítica, tecnología y talento. Y muchos de los que nos dedicamos, de mi perfil, yo soy actuario de profesión, creemos que solamente necesitamos gente de data. No, y error, y gracias a que he tenido muchos colaboradores de otro tipo de profesiones, he aprendido eso. Entonces necesitamos la combinación idónea entre aquellos especialistas de data y aquellos especialistas comunicación, es más, arte, psicología, etcétera, para poder construir una solución realmente efectiva y activable. Y entonces entramos a visibilizar Business Analytics dentro de una estrategia publicitaria. ¿Cómo lo va a hacer? Y parece como muy simple, porque yo sé que intuitivamente necesito data en cada proceso. Vamos a ir viendo cómo funciona eso, cómo podemos unificarlo. Aquellos que desarrollamos productos basados en data, sabemos que tienen dos componentes en mayor o menor medida. O me dan mucho conocimiento del negocio, o me generan un valor de negocio. Es decir, si yo lanzo este estímulo, ¿cuánto me va a devolver? Es un ROI, ¿vale? Entonces, tengo diferentes herramientas que yo voy desarrollando. Del tipo de herramientas que podemos encontrar, que podemos desarrollar, algunos son de clasificación, ya sea de contenidos de consumidores, algunos son mapas de correspondencias para entender cómo las marcas están asociándose con diferentes atributos, modelos de sensibilidad competitiva, es decir, oye, es que yo compito contra esta marca, pues ¿qué crees? No, en realidad compites contra estas otras y que en su conjunto te están impactando más que aquel marca que tiene un gran share.
O tenemos otro tipo de soluciones que generan valor de negocio intrínseco. Podemos modelar el mindset del consumidor y entender qué cable rojo, qué cable azul es mucho más benéfico para mi negocio, y un marketing mix modeling, entender ahora sí todo el ecosistema, entender las conexiones y cuantificar estas conexiones, poder hacer simulación de escenarios, etc. 1, 2, 3, ya funcionó. Pero para esto, y como les decía antes, tenemos que facilitar la experiencia de usuario para poder llevarlo a un plano activable. Entonces, por un lado se desarrolla analítica para analíticos, y por otro lado tenemos que pensar en desarrollar soluciones para publicistas. ¿Cómo pasamos de analítica para analíticos a algo mucho más interpretable y sobre todo activable, que ya pueda contestar preguntas de negocios y que pueda inmediatamente poder activar esto? Ahora, el proceso más importante que tenemos en todo esto. Ya tenemos herramientas, ya tenemos una solución, algo intuitivo, algo activable, pero entonces, ¿cuál es el rol dentro de un proceso estratégico de las herramientas basadas en data, análisis, etcétera? Tenemos que preguntarnos para qué sirve, cuándo la uso, qué puedo activar, quién la debe de usar. Y esto se resume en un proceso estratégico. No me interesa que vean las letras chiquitas, sino más bien que entendamos que es necesario para poder facilitar la experiencia de usuario, para poder implementarlo dentro de una agencia y también implementarlo dentro de un proceso con cliente, entender todas estas preguntas y en dónde participa cada una, qué tipo de solución me va a dar, para de ahí poder seguir armando este diagrama de flujo, llamémosle, para saber quién, cómo lo vamos a operar a través del proceso estratégico publicitario. Y entonces, ahora ya tenemos ejecutivos publicitarios contentos, porque porque así funciona, muy bien. Entonces es más fácil de lo que yo creía. Entonces ya no tengo que hablar de estadística, varianzas, correlaciones, estimadores, pruebas de hipótesis. Ya tengo que hablar más bien, mis TRPs están causando un efecto en el brand equity, y el brand equity a su vez me está causando un movimiento en el funnel de consumo, y el funnel de consumo me está afectando en ventas en este incremental de negocio. Perfecto, ahora sí ya están contentos. Algo muy importante, y para finalizar esta charla, parecería que existiese un botón rojo, pero no lo existe. Entonces tenemos que tomar una receta como bien condimentada. Nosotros sabemos que X receta sin un ingrediente específico no va a funcionar, aunque todos los demás sean de la mayor calidad. Entonces cito 3 pilares muy importantes. El primero es el talento. El talento está constituido de Data Specialists, Data Strategists, que son estos especialistas que pueden empezar a hacer que hablen español estas soluciones. Y por el otro lado, un Data Lead con una experiencia profesionalizante en estadística y data y una experiencia significativa dentro del ramo publicitario. La tecnología, que por sentido común la necesitamos para manipular data, para visualizar negocios, para democratizar la data, es decir, una interfaz de usuario que ponga al servicio de todos, a cualquier nivel, la información para su uso. Y lo que les hablaba hace un ratito, la experiencia de usuario, poder facilitar la experiencia de usuario para masificar su uso, que sea un uso intuitivo y activable. Y por último, la evangelización. Este lo dejo al último porque al final es el más sensible. Tal vez no es el más relevante ya al nivel operativo, pero sí es el más sensible para hacer que pasen o no las cosas. Debe ser la prioridad del C-Level, poderlo hacer llegar y poder incidir dentro de la organización. Debe de haber un entrenamiento permanente para cambiar este chip que hoy en día tenemos de inversión publicitaria y por citar nada más un ejemplo, inversión publicitaria para maximizar TRPs. Mi publicidad sirve para el negocio y el entrenamiento permanente debe de ir dirigido para siempre puntualizar todo esto. Y pues, si no se les quedó nada de lo que ahorita vemos, espero que se les quede esta frase, que no quiere salir. Mi inversión publicitaria es para generar un efecto incremental en el negocio. Eso es lo que tenemos que hacer las agencias de publicidad para realmente ser relevantes o ser un partner de negocio para nuestros clientes. Y pues, muchísimas gracias a todos. Y sí nos funciona. Parece que ahora sí vamos a poder leer las preguntas desde la aplicación. ¿Ustedes la han estado usando? ¿Alguien que no la haya escrito en la aplicación quiere hacer alguna pregunta? A ver.
Ahí van ahorita con el micrófono. Hola Hugo. Iván, ¿cómo estás? Oye, ¿y la realidad de México, cuántos crees tú de tus clientes están pensando así, con ese nivel de si le meto tanta lana a publicidad, cuántas cajas voy a vender? ¿Es una norma? ¿Está pasando mucho? Y por otro lado, a nivel de mercado, ¿cómo lo ves? No solamente en tu caso, sino también a nivel de mercado. Hablando de los clientes, yo creería que todos siguen pensando en optimizar métricas de medios. Pensaría que la mitad ya está transicionando a entender sus inversiones publicitarias, cómo afecta el negocio, y creería que, no sé, menos del 20% ya han privilegiado este tercer pilar que les decía de evangelización y hacerlo como un proyecto a nivel de un C-level para impactar hacia la organización. Creo que hace falta lo que ha pasado en otro tipo de industrias, llamémosle finanzas, seguros, pensiones, donde sabemos que cada peso está vinculado hacia un ROI del negocio y no que cada peso está vinculado a lograr un mayor alcance, a lograr un mayor posicionamiento de marca tal vez, porque al final puedo tener un 90% de recordación de mi marca, pero puedo tener un 1% de share de mercado. Entonces eso es lo que tenemos que transicionar, pero creo que es una corresponsabilidad entre especialistas de data y agentes publicitarios, porque tenemos que entender que las soluciones tienen que, más bien, la analítica tiene que bajar a hacer soluciones, y entonces hay una barrera de aquí para acá, y la barrera que hay a la inversa es que las metas y cómo medirlo, pues ya cambiaron. Hay mucho especialista que puede poder lograr incidir en esta industria para poder perfeccionar esos objetivos ahora de negocio. Y me hacías una pregunta acerca de si estamos preparados. Más bien, yo creo que ya nos tardamos. Yo creo que ya estábamos preparados desde hace mucho tiempo, y lo voy a vincular directamente con la tecnología. La tecnología, sabemos que hoy me compro el iPhone 11 y en 2 meses va a estar el iPhone 13 Pro. Entonces, la tecnología ya ha existido, sin embargo, creo que ahora sí que, como dicen, no nos hemos subido al tren del mame, ¿no? Porque la tecnología ha estado ahí, entonces ya es hora de que decidamos subirnos a ese tren y poder implementarlo en nuestra industria. Acá tengo algunas. Ah, perfecto. Ya funcionó. Oye, iPhone 21, ya ayer lo oímos, ¿no? Nos dice, no nos comparte su nombre, pero te agradece la ponencia. ¿Qué tan importante ves la publicidad en la radio? Como medio tradicional, ¿es inteligente invertir en la radio hoy en día? Y aquí te dejo la siguiente. Cada medio, te voy a responder no nada más en particular con radio. Si hablamos de una industria y otra, si hablamos de una marca y otra, el negocio será más sensible a uno y otro medio. Y ahorita tu pregunta está muy puntualizada hacia el medio. Como veían en mi exposición, no nada más son los medios, es la línea de contenidos, es el momento, es en realidad el consumidor. Lo estoy conociendo en enero nada más, porque levanto mi encuesta, levanto mi estudio, pero no lo estoy conociendo en julio, no lo estoy conociendo en septiembre. Entonces es una combinación de varios factores, pero básicamente determinada por las características propias de la industria y las características propias de la marca. Entonces el radio será relevante pues en la medida que el negocio responda hacia ese medio. Y hay aquí otra pregunta de Anónimo Pérez, que dice: ¿cómo podemos comprobar que la publicidad generó una compra, recompra o prueba de producto? Desde vías digitales es mucho más simple. ¿Por qué? Porque puedo fácilmente saber si hubo una transacción. De cualquier manera, si tengo un e-commerce es muy sencillo. Pero ¿qué pasa en el mundo off? Hoy en día tenemos muchísimas fuentes, y es un tema hacia adentro que estamos platicando dentro de nuestra organización. Hoy teníamos muchísimas fuentes que miden por un lado medios, que miden por el otro lado el mindset del consumidor, que miden por el otro lado inversiones publicitarias en digital, y por otro lado, y por otro lado, y por otro lado. Y después se miden muy diferente. ¿Qué pasaría si el día de mañana, como les decía, ya vamos lentos,
O sea, de que se puede hacer. ¿Qué pasa si el día de mañana puede conocer de una persona lo que piensa, lo que opina, cómo le estimula el medio, qué hace durante el día, al momento de la compra, qué está comprando? Y si empiezo a citar las fuentes con las que puedo medir esto al revés, hay auditorías de ventas, hay tecnología georreferenciada, hay desde encuestas que puedo llevar una vez en el momento y que tal vez esos estudios son muy caros, pero qué pasa con una fuente como social listening para poder estar monitoreando lo que está haciendo durante todo el año, durante la noche, y si sale los viernes, etc. Entonces ya hay muchas soluciones de información y muchas soluciones tecnológicas que lo único que ha faltado es alguien que llegue y diga, esta tecnología y con esta fuente y con esta idea central como objetivo, si los unificamos, ¿qué tipo de soluciones salen? Entonces creo que la parte de Research and Development dentro de la industria tiene que acelerarse más para poder entender que necesitamos una cocina donde ya están todos los ingredientes puestos y qué recetas podemos sacar. Entonces esa sería la manera en la que podemos estar midiendo cómo se está capitalizando. Ahora, esa es data que existe. Cuando no existe, y eso lo decimos los estadísticos, existe la estadística para construir estas conexiones. Entonces, gracias a la estadística podemos entender qué tanta sensibilidad o qué tanta atribución, con qué probabilidad podemos estar diciendo que esta operación, este gasto, estas compras, estas ventas ocurrieron gracias a el posicionamiento de marca, a mi inversión publicitaria o a la inversión publicitaria en radio o a un evento especial. Entonces, cualquiera de esas dos vías. Listo. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Por allá. Okay. Bueno, gracias. Oye, en toda la plática que tuvo excelente, Gracias. comenzabas o estabas diciendo que el cliente tenía un flujo de información. ¿Cuánto tarda el cliente en dar el sí? Y si esto es correcto, en alguna manera quedan fuera del tiempo y forma para poder estar en la conversación, en el tema, entonces queda fuera del tema. ¿Esto existe? ¿Cómo arreglarlo? Mira, el trato con cliente, ¿cómo lo he aprendido a hacer? Y porque uno empieza como idealista, ¿no? Y después se da cuenta de que después de cambiar de 20 formas, resultó que era la 21, ¿no? Y ahí la llevamos y quizás en unos 10 años te platique de la forma 50 era la correcta. Pero hasta ahorita es, cuando tú vas a una heladería, ves los sabores y dices, a ver, deme la prueba de chocolate, a ver si me gusta. A ver, deme prueba de cereza. No, ese no. A ver, deme del de chicle. No, pues no, ¿sabe qué? Nada más deme una galleta. A veces pasa así. Entonces esa ha sido la experiencia con el cliente. ¿Cómo podemos hacer que el cliente realmente vea el valor que representan este tipo de, no voy a decir solamente soluciones, sino de armar el ecosistema de información y armar la información es poder, siempre y cuando sepas que la pistola se jala el gatillo y se dispara para allá y no se dispara para acá. Entonces, es mostrarle al cliente, ahora sí que con una prueba, la eficiencia y la eficacia que te da las soluciones o análisis que podemos hacer con este tipo de áreas, con este tipo de equipos dentro de su negocio. Y es ahí donde empieza el, mira, parece que sí funciona y sí tiene razón porque eso pasó en mi negocio. Obviamente es, pues a veces una apuesta porque mientras más información tengas, más certeza vas a tener de los resultados del modelo. Mientras menos información tengas y vas con un cliente, pues le estarás apostando a que, pues ojalá te resulte en lo que pasó con el negocio del cliente o la categoría del cliente. Entonces hay muchas variables, pero en realidad es como la prueba del helado. Dale un trial y a partir de ahí empieza el enamoramiento. Yo. ¿Alguna otra? Hola. Soy Mariana Toledano. Hola, Mariana. Tengo una pregunta que creo que se divide en dos. Como bien dices, hoy en día las agencias de medios, incluso los anunciantes, tienen acceso a varias fuentes de información. ¿Qué porcentaje consideras que las agencias de medios utilizan herramientas como, no sé, Comscore, Google, Facebook? ¿Cuántas en realidad
analizan estos datos antes de entregar una estrategia y post campaña, ¿no? Para ver si esta estrategia funcionó en tu negocio o no. Y la segunda es si tienes algún ejemplo de algún anunciante de la industria de alimentos que haga esto. A tu primera pregunta, creo que todas las agencias en las que me ha tocado participar y todas las agencias con las que he tenido conocidos, amigos que platico, etcétera, tienen muchísima información dentro de su operación diaria. Tienen muchísimos equipos hacia adentro que utilizan diferentes fuentes de data cada uno, y mi experiencia hacia adentro es, dentro de la publicidad hay mucha información, pero hace falta hacer una integración de procesos, como lo ponían en alguno de estos charts que puse. Pueden vivir solitos y podemos poner al especialista de brand equity por allá, y podemos poner al especialista de planeación de medios, paramétricas de medios por acá, y al especialista de digital en social media por allá, etc. Y ahí se da una integración final, pero aislada. Todo lo tenemos que estar conectando, y no me refiero nada más a conectar data, sino a entender cómo están interrelacionados y cómo afecta una a la otra. Entonces, las agencias tienen mucha información, pero la bajada y mi experiencia cuando entro a publicidad es viven aisladas todas estas fuentes. Se hace muy bien, pero hay que potenciar todavía mucho más el funcionamiento hacia adentro. Y la segunda pregunta, ya lo olvidé, disculpa. Bueno, pero si pudieras hacerlo como en un porcentaje de, no sé, de 10 agencias de medios importantes en México, no sé, ¿el 20% aplica esto adecuadamente o crees que sea un porcentaje mucho más alto? Más bien yo lo dividiría por el ramo de especialización de la agencia. Agencias de medios, agencias digitales, tienen mucha información, mucha. Agencias de PR, agencias creativas. Yo estuve dentro de una agencia creativa, entonces es mucho menor la información, pero ya hoy en día creo que quienes van con una aceleración mayor, y no digo que tengan la mayor cantidad de información y explotación de la información, sin embargo, desde su punto de desarrollo en cuanto a data, una parte del sector de la publicidad que va mucho más acelerada que las demás son agencias creativas, porque se han preocupado realmente por medir el tipo de contenidos, por evaluar que sus ideas que tanto aportan al negocio de sus clientes, ya tienen esa preocupación intrínseca ya en su actividad diaria. Entonces tienen una aceleración mayor, no por un porcentaje, sino más bien por tipo de agencia. La segunda era nada más si tenías algún ejemplo de la industria, de algún anunciante de industria de alimentos que te venga a la mente, que justamente haga este clic entre data, métricas de negocio, métricas de campaña, etc. Ya va a ser la última pregunta. Sí. Creo que hay muchos, y principalmente nos iríamos con las empresas grandes. Creo que varios han tenido la oportunidad en la industria refresquera, por ejemplo, de tener clientes ahí, y hay muchísima combinación de información, tecnología y evangelización hacia dentro de sus organizaciones, principalmente. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya servido. De hecho, digo por si